Imagínate esto por un momento. En las montañas remotas del noreste de India, escondida del mundo moderno, existe una pequeña comunidad que afirma algo absolutamente extraordinario. Ellos dicen que son descendientes directos de una de las 10 tribus perdidas de Israel. No estamos hablando de conversos modernos ni de personas que leyeron la Biblia y decidieron adoptar tradiciones judías. Estamos hablando de gente que durante 2700 años ha cantado oraciones en hebreo, ha guardado el sábado, ha preservado festivales bíblicos y ha soñado con regresar a la tierra de sus antepasados. Pero aquí viene la parte que realmente te va a impactar. El gobierno de Israel les cree. El rabino principal de Israel los ha reconocido oficialmente. Después de estudios exhaustivos, investigaciones genéticas y evaluaciones teológicas, la conclusión es clara. Estos son los descendientes de la tribu de Manasés. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Estamos hablando de profecía bíblica cumpliéndose delante de nuestros ojos. Durante siglos, los eruditos debatieron sobre qué pasó con las tribus perdidas. Muchos asumieron que simplemente desaparecieron, que se asimilaron a otras culturas y se perdieron para siempre en las páginas de la historia. Pero ¿qué tal si nunca se perdieron? ¿Qué tal si Dios las preservó exactamente donde las colocó, esperando el momento profético perfecto para revelarlas al mundo? Los Bnei Menashe, como se llaman a sí mismos en hebreo, significa hijos de Manasés. Viven en los estados de Manipur y Mizoram, en una región tan remota que hasta hace pocas décadas el mundo exterior apenas sabía de su existencia. Durante generaciones incontables, estos pueblos han preservado tradiciones que los conectan directamente con el Israel antiguo. No aprendieron estas cosas de misioneros, no las sacaron de libros. Las heredaron de sus abuelos, quienes las heredaron de sus abuelos, en una cadena ininterrumpida que se extiende a través de milenios. Cuando los misioneros cristianos llegaron finalmente a la región en el siglo XX, con Biblias traducidas a los idiomas locales, algo increíble pasó. En lugar de que estos pueblos aprendieran historias nuevas, reconocieron las historias que ya conocían. Los festivales que habían estado celebrando durante siglos coincidían perfectamente con la ley levítica. Las canciones que cantaban contenían palabras hebreas. Las costumbres que practicaban reflejaban rituales del templo antiguo. No estaban aprendiendo sobre Israel, se estaban recordando de Israel. Pero el reconocimiento es solo el primer paso. Lo que vino después cambiaría todo y nos revelaría que estamos viviendo en el tiempo más proféticamente significativo de la historia humana. En mayo de 2023, la violencia étnica explotó a través del noreste de India como un barril de pólvora. Lo que pasó después fue la pesadilla de todo creyente. Sinagogas que habían sobrevivido 2700 años de exilio fueron quemadas hasta los cimientos. Rollos sagrados de la Torá, algunos copiados a mano durante generaciones, se convertirían en cenizas. Líderes comunitarios tuvieron que huir por sus vidas. Comunidades antiguas que habían sobrevivido la caída de imperios, persecuciones y cambios culturales masivos, de repente se enfrentaban a la extinción. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más extraordinaria. Esto no está pasando solo en India. Lo que está sucediendo con los Bnei Menashe es parte de algo mucho más grande, algo que te va a asombrar cuando entiendas el patrón completo. Los Bnei Menashe viven en una de las regiones más aisladas del mundo. Si tomas un mapa y buscas el extremo noreste de India, encontrarás los estados de Manipur y Mizoram, rodeados por Myanmar, Bangladesh y China. Es una zona montañosa, de difícil acceso, donde las tradiciones antiguas pudieron sobrevivir porque el mundo moderno simplemente no llegaba hasta allá. Son aproximadamente 9000 personas distribuidas en pequeñas comunidades a través de estas montañas. A primera vista, podrías pensar que son como cualquier otro grupo tribal del sudeste asiático. Pero cuando empiezas a observar más de cerca, te das cuenta de que algo extraordinario está pasando aquí. Cada viernes por la noche, estas familias encienden velas y recitan oraciones en un idioma que sus vecinos no entienden. Es hebreo. Cantan sobre el cruce del Mar Rojo como si hubieran estado allí. Relatan historias de Abraham, Isaac y Jacob con detalles que no aparecen en ningún libro de historia local. Tienen una tradición oral que habla de sus antepasados cruzando un gran cuerpo de agua, de caminar por el desierto, de recibir la ley en una montaña sagrada. Estas no son metáforas ni símbolos. Para ellos, estas son memorias familiares transmitidas de generación en generación. Lo más impactante es que guardan el sábado de manera estricta. Desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche, no trabajan, no cocinan, no encienden fuego. Siguen las mismas reglas que los judíos ortodoxos han seguido durante milenios, pero ellos las aprendieron de sus abuelos, no de ningún rabino.
Celebran festivales que corresponden exactamente con el calendario bíblico. Tienen una celebración que coincide con la Pascua, donde cuentan la historia del éxodo de Egipto. Tienen rituales de purificación que reflejan las leyes levíticas. Practican la circuncisión al 8º día, como está mandado en Génesis 17, versículo 12. Pero aquí viene lo que realmente te va a sorprender. Ellos tienen canciones ancestrales que contienen palabras hebreas puras, no palabras prestadas, no términos que pudieron haber aprendido de misioneros modernos. Son palabras hebreas antiguas que aparecen en contextos que solo tendrían sentido si realmente fueran parte de una tradición heredada. Una de sus canciones más sagradas habla de Jerusalén la dorada y de su deseo de regresar. Otra describe el templo de Salomón con detalles arquitectónicos específicos. Estas canciones existían mucho antes de que cualquier misionero llegara a la región. Sus ancianos recuerdan historias sobre un lugar llamado Shinlung, que según sus tradiciones orales fue un punto de parada durante la gran migración de sus antepasados. Describen este lugar como una cueva o refugio, donde sus antepasados se detuvieron durante su viaje hacia el este. La investigación histórica ha logrado trazar una ruta migratoria que corresponde exactamente con lo que los Bnei Menashe han estado diciendo durante siglos. La ruta va desde la antigua Samaria, pasa por Persia, continúa a través de las montañas de Afganistán, cruza el Tíbet, baja por Myanmar y finalmente llega a las montañas del noreste de India. Lo que hace que esta migración sea tan creíble es que sigue las rutas comerciales antiguas conocidas. No es una ruta inventada o imposible, es exactamente el camino que miles de refugiados habrían tomado para escapar de la destrucción asiria y buscar un lugar seguro donde establecerse. Durante todos estos siglos mantuvieron viva la esperanza de regresar. No se asimilaron completamente a las culturas locales. Preservaron su identidad tribal y su conexión con la tierra prometida. Siguieron esperando el día cuando podrían volver a casa. Cuando los misioneros cristianos llegaron en el siglo XX, esperaban encontrar pueblos paganos que necesitaban ser evangelizados. En lugar de eso, encontraron comunidades que ya conocían las historias bíblicas, que ya adoraban al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que ya vivían según principios que coincidían con la ley mosaica. No fue una conversión, fue un reconocimiento mutuo. Para entender lo que realmente significa el retorno de los Bnei Menashe, tenemos que viajar en el tiempo hasta uno de los momentos más trágicos de la historia bíblica. Después de la muerte del rey Salomón, el Reino Unido de Israel se fracturó en dos partes. El Reino del Sur, llamado Judá, mantuvo la capital en Jerusalén y estaba compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín. El Reino del Norte, que simplemente se siguió llamando Israel, incluía las otras 10 tribus, incluyendo la tribu de Manasés. Este Reino del Norte estableció su capital en Samaria y desde el principio mostró una tendencia peligrosa hacia la idolatría y la rebelión contra Dios. Los profetas advertían constantemente sobre las consecuencias de alejarse del Señor. Oseas, Amós y otros enviados de Dios gritaban advertencias que el pueblo simplemente no quería escuchar. Era como si Israel del Norte estuviera corriendo hacia un precipicio con los ojos vendados. En el año 722 a.C., las advertencias proféticas se hicieron realidad de la manera más brutal imaginable. El imperio asirio, bajo el liderazgo de Sargón II, decidió que ya había tolerado suficiente rebelión de parte de estas tribus israelitas. Los asirios no eran como otros conquistadores antiguos. No se conformaban simplemente con someter a sus enemigos y cobrar tributo. Tenían una política sistemática de deportación masiva diseñada específicamente para destruir la identidad nacional de los pueblos conquistados. Cuando los ejércitos asirios se acercaron a Samaria, fue como una tormenta de fuego que consumía todo a su paso. La Biblia registra en 2 de Reyes 17, versículo 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Pero esto no fue simplemente una deportación, fue una dispersión calculada y brutal. Los asirios separaron familias, mezclaron tribus y relocalizaron a las personas en territorios tan distantes que sería virtualmente imposible que se reagruparan y mantuvieran su identidad nacional. Imagínatelo por un momento. Familias enteras arrancadas de sus hogares ancestrales, forzadas a caminar cientos de millas hacia tierras desconocidas, separadas de sus seres queridos, despojadas de todo lo que conocían y amaban. Los asirios hicieron esto específicamente para quebrar el espíritu de resistencia de estos pueblos. La mayoría de los historiadores asumen que las 10 tribus simplemente desaparecieron en este punto.
se asimilaron a las culturas locales, adoptaron nuevas religiones, nuevos idiomas, nuevas identidades, y se perdieron para siempre en las páginas de la historia. Pero ¿qué tal si esa suposición está equivocada? ¿Qué tal si Dios tenía otros planes? La tribu de Manasés era especialmente significativa entre las 10 tribus del norte. Como descendientes de José, tenían una posición única en la familia de Israel. José había sido el salvador de la familia durante los años de hambruna en Egipto. Sus hijos, Manasés y Efraín, habían sido adoptados personalmente por Jacob y habían recibido herencias como si fueran sus propios hijos. Manasés, siendo el primogénito de José, tenía derecho a una doble porción. Su territorio se extendía desde el río Jordán hacia el oeste hasta el mar Mediterráneo y también incluía tierra al este del Jordán. Era una de las tribus más grandes y poderosas del reino del norte. Cuando los asirios deportaron a Manasés, no pudieron deportar las promesas de Dios. No pudieron cancelar el pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. No pudieron borrar la identidad que Dios mismo había establecido. Lo que los asirios pensaron que sería el fin de estas tribus, Dios lo usó como el comienzo de una migración profética que eventualmente cumpliría promesas hechas siglos antes. La dispersión no fue accidental, no fue simplemente el resultado de fuerzas políticas y militares humanas. Fue parte de un plan divino que se extendería a través de milenios y que ahora estamos viendo cumplirse delante de nuestros ojos. La migración de los descendientes de Manasés desde la antigua Samaria hasta las montañas del noreste de India no fue un viaje directo. Fue una odisea épica que se extendió a través de siglos y continentes, una jornada que solo pudo haber sido preservada en la memoria colectiva porque era demasiado importante para olvidar. Los Bnei Menashe han mantenido tradiciones orales detalladas sobre esta migración ancestral. Sus ancianos pueden recitar los nombres de lugares y pueblos que sus antepasados mencionaron durante este viaje épico. Es como si cada generación hubiera sido encargada de preservar esta memoria sagrada para las generaciones futuras. La primera etapa del viaje los llevó desde Samaria hacia el oriente, probablemente siguiendo las rutas comerciales establecidas que conectaban el Medio Oriente con Asia Central. Los registros asirios mencionan deportaciones hacia Halá, Jabor, junto al río Gozán, y las ciudades de los medos, exactamente como está registrado en Segundo de Reyes. Desde estos asentamientos en territorio persa, los descendientes de Manasés continuaron migrando hacia el oriente. La presión de otros grupos étnicos, los cambios políticos en la región y posiblemente un sentido profético de que su destino final estaba en otra parte, los impulsó a seguir adelante. La segunda etapa los llevó a través de las montañas de Afganistán y hacia las rutas comerciales que conectaban Persia con China. Esta era la antigua ruta de la seda, utilizada durante siglos por comerciantes, refugiados y viajeros de todo tipo. Era una ruta difícil pero factible para grupos grandes de personas. Los Bnei Menashe hablan de un lugar llamado Shinlung, que juega un papel central en sus tradiciones migratorias. Según sus relatos, este era un lugar de refugio, posiblemente una cueva grande o un valle protegido, donde sus antepasados se detuvieron durante una etapa significativa de su viaje. Las descripciones de Shinlung son fascinantes porque incluyen detalles geográficos específicos que corresponden con ubicaciones reales en la ruta migratoria. Hablan de montañas altas, de ríos que fluyen hacia el oriente, de valles fértiles donde pudieron establecer asentamientos temporales. Pero Shinlung no era solo un lugar físico. En la memoria colectiva de los Bnei Menashe se convirtió en un símbolo de la preservación divina durante el exilio. Era la prueba de que Dios no los había abandonado, sino que los estaba guiando hacia su destino final. La tercera etapa los llevó a través del Tíbet hacia Myanmar. Esta parte del viaje debió haber sido particularmente difícil, cruzando algunas de las montañas más altas del mundo y adaptándose a altitudes y climas extremos. Pero las tradiciones orales sugieren que fue durante esta etapa que consolidaron muchas de las prácticas religiosas que los distinguirían de los pueblos circundantes. Finalmente, la última etapa los llevó desde Myanmar hacia las montañas del noreste de India. Aquí encontraron un territorio que les recordaba su hogar ancestral, montañoso, fértil, relativamente aislado del mundo exterior. Era un lugar donde podrían establecerse, mantener sus tradiciones y esperar el tiempo del retorno. Lo que hace que esta migración sea tan extraordinaria es que no perdieron su identidad durante el viaje. A pesar de los siglos de desplazamiento, a pesar de la exposición a docenas de culturas diferentes, a pesar de todas las presiones para asimilarse y desaparecer, mantuvieron viva la llama de su herencia israelita.
Desarrollaron una cultura única que combinaba elementos de su herencia bíblica con adaptaciones necesarias para sobrevivir en su nuevo ambiente. Aprendieron idiomas locales, pero preservaron palabras hebreas en sus ceremonias religiosas. Adoptaron vestimentas apropiadas para el clima, pero mantuvieron símbolos que los conectaban con Israel. Durante todos estos siglos, nunca dejaron de soñar con el retorno. Sus oraciones incluían peticiones para volver a la tierra de sus antepasados. Sus festivales incluían expresiones de nostalgia por Jerusalén. Sus canciones hablaban de una tierra lejana que un día volverían a ver. Era como si cada generación hubiera recibido la responsabilidad sagrada de mantener viva la esperanza hasta que llegara el momento profético correcto para el retorno. Para entender por qué el retorno de los descendientes de Manasés es tan proféticamente significativo, tenemos que examinar la posición única que esta tribu tenía en el plan de Dios para Israel. Manasés no era solo una tribu más entre las 12. Era el primogénito de José, y eso le daba un estatus especial que se extendería a través de toda la historia bíblica. La historia comienza en Génesis cuando José, después de años de esclavitud y prisión en Egipto, finalmente se convierte en el segundo hombre más poderoso del imperio. Durante los años de hambruna que afectaron toda la región, José se casa con Asenat y tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. El nombre Manasés significa el que hace olvidar, porque según Génesis 41, versículo 51, José dijo: «Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre». Era un nombre que reflejaba la gratitud de José por la manera en que Dios había transformado su sufrimiento en bendición. Pero cuando Jacob estaba muriendo, sucedió algo extraordinario que cambiaría el destino de estas 2 tribus para siempre. En Génesis 48 vemos a Jacob adoptando formalmente a Manasés y Efraín como sus propios hijos, dándoles el mismo estatus que a Rubén, Simeón y el resto de sus hijos biológicos. Jacob declaró en Génesis 48, versículo 5: «Ahora pues, tus 2 hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que yo viniese a ti a Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos». Esto significaba que José, a través de sus hijos, recibiría una doble porción de la herencia. Tradicionalmente, el primogénito recibía una doble porción de la herencia familiar, pero José no era el primogénito biológico de Jacob. Ese honor le correspondía a Rubén. Sin embargo, debido a las faltas morales de Rubén, registradas en Génesis 35, versículo 22, el derecho de primogenitura fue transferido a José a través de sus 2 hijos. Primera de Crónicas 5, versículo 1 confirma esto: «Los hijos de Rubén primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito». Esto significa que Manasés, como el hijo mayor de José, tenía una conexión directa con los derechos de primogenitura de Israel. No era solo una tribu entre muchas, era parte del linaje que había recibido la bendición especial de la primogenitura. Cuando los israelitas finalmente entraron a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, Manasés recibió una herencia única. Era la única tribu que tenía territorio en ambos lados del río Jordán. Medio Manasés se estableció al este del Jordán, en las tierras conquistadas de Og, rey de Basán, mientras que la otra mitad recibió territorio al oeste del Jordán junto con las otras tribus. Esta división geográfica era proféticamente significativa. Representaba la capacidad de Manasés de mantener unidad tribal a pesar de la separación física. Era una preparación para el exilio que vendría siglos después, donde la tribu tendría que mantener su identidad a pesar de estar esparcida por diferentes continentes. Pero aquí viene la parte que realmente te va a impactar. En Apocalipsis 7, cuando Juan ve la visión de los 144.000 sellados, Manasés está específicamente incluido en la lista. Apocalipsis 7, versículo 6 dice: «De la tribu de Aser, 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados, de la tribu de Manasés, 12.000 sellados». Esto es extraordinario porque la lista en Apocalipsis no incluye todas las tribus originales. La tribu de Dan está notablemente ausente, pero Manasés está presente. Algunos eruditos sugieren que Dan fue excluida debido a su asociación histórica con la idolatría, como se registra en Jueces 18. La inclusión específica de Manasés entre los sellados sugiere que esta tribu tendrá un papel especial en los eventos del tiempo del fin. No es coincidencia que estemos viendo el retorno de los descendientes de Manasés precisamente en el tiempo cuando las profecías del fin están comenzando a acelerarse.
El hecho de que Dios preservara a los descendientes de Manasés durante 2700 años de exilio, mantuviera viva su identidad tribal y ahora los esté trayendo de regreso precisamente cuando el mundo se está preparando para los eventos finales, no puede ser accidental. Es como si Dios hubiera estado preparando esta tribu durante milenios para cumplir un propósito específico en su plan profético final. La historia del pueblo judío es una historia de exilios y retornos, de dispersión y reunificación, de muerte aparente y resurrección milagrosa. Cada vez que parecía que la historia había terminado, que el pueblo había desaparecido para siempre, Dios intervenía de maneras que desafiaban toda lógica humana. El primer gran exilio fue el de las 10 tribus del norte en 722 a.C. Durante siglos, la mayoría de los eruditos asumieron que estas tribus simplemente se habían perdido para siempre. Se les llamaba las tribus perdidas porque parecía imposible que hubieran mantenido su identidad a través de tantos siglos de dispersión. El segundo gran exilio vino 136 años después, cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén y llevó cautivo al reino de Judá a Babilonia en 586 a.C. Pero este exilio tuvo una diferencia crucial. Tenía una fecha de expiración profética. Jeremías había profetizado que duraría exactamente 70 años. Efectivamente, después de 70 años, bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, los judíos regresaron a Jerusalén, reconstruyeron el templo y restauraron la adoración según la ley mosaica. Era la prueba de que Dios cumple sus promesas exactamente como las hace. Pero luego vino el exilio que parecía definitivo. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas bajo Tito destruyeron completamente Jerusalén y el segundo templo. Jesús había profetizado esta destrucción en Lucas 21, versículo 6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Lo que siguió fue una dispersión que duró casi 1900 años. Los judíos fueron esparcidos a todos los rincones de la tierra, perseguidos en prácticamente todos los países donde se establecieron, sobreviviendo pogromos, inquisiciones, cruzadas y finalmente el Holocausto, que intentó exterminar completamente al pueblo judío. Por 1900 años mantuvieron viva la esperanza del retorno. En cada Pascua terminaban la cena con las palabras «El año que viene en Jerusalén». En cada oración incluían peticiones por el retorno a Sión. En cada sinagoga del mundo se orientaban hacia Jerusalén al orar. Pero humanamente hablando, parecía imposible. ¿Cómo podría un pueblo disperso por todo el mundo, después de casi 2 milenios, regresar a una tierra que había sido ocupada por docenas de imperios diferentes? ¿Cómo podrían reclamar un territorio que había cambiado de manos tantas veces que parecía haber perdido toda conexión con sus habitantes originales? Luego vino 1948. Contra todas las probabilidades históricas, políticas y militares, el Estado de Israel fue establecido. Los judíos habían regresado. La profecía se había cumplido de la manera más dramática imaginable, pero la historia no terminó ahí. El establecimiento de Israel fue solo el comienzo de una serie de retornos que continuarían durante las décadas siguientes. En los años 50, algo extraordinario comenzó a suceder en el noreste de India. Los Bnei Menashe empezaron a tener sueños y visiones sobre su tierra ancestral. No sabían exactamente dónde estaba esta tierra, pero sentían un llamado profundo a regresar a casa. Un líder tribal llamado Chala, quien más tarde adoptaría el nombre hebreo de Amishav, tuvo una visión específica en la cual vio una tierra que fluía leche y miel, una tierra que sus antepasados habían llamado hogar. Esta visión lo motivó a comenzar una búsqueda que eventualmente lo conectaría con el pueblo judío moderno. Cuando los misioneros cristianos llegaron a la región con Biblias traducidas a los idiomas locales, los Bnei Menashe no experimentaron una conversión religiosa tradicional. En lugar de eso, experimentaron un reconocimiento. Las historias en la Biblia no eran nuevas para ellos, eran memorias familiares que habían estado preservando durante siglos. Los festivales que habían estado celebrando correspondían con las fiestas bíblicas. Las leyes de pureza que habían estado siguiendo reflejaban la ley levítica. Las tradiciones orales que habían estado transmitiendo contenían elementos que solo podrían haber venido de una fuente israelita original. No era que estuvieran adoptando una nueva religión, era que estaban redescubriendo su identidad original. Durante las décadas siguientes, eruditos israelíes y rabinos comenzaron a estudiar seriamente las afirmaciones de los Bnei Menashe. Las evidencias lingüísticas, genéticas, culturales y históricas comenzaron a acumularse. Los patrones migratorios correspondían con rutas conocidas.
Las tradiciones orales contenían detalles que no podrían haber sido inventados. Era como si Dios hubiera estado preservando esta tribu durante 2700 años específicamente para este momento en la historia. El año 2005 marcó un momento decisivo en la historia de los Bnei Menashe y en el cumplimiento de la profecía bíblica. Después de décadas de investigación, estudio y debate, algo extraordinario sucedió que envió ondas de choque a través del mundo judío y cristiano. El rabino principal sefaradí de Israel, Shlomo Amar, tomó una decisión que muchos consideraron imposible solo años antes. Después de revisar toda la evidencia histórica, lingüística, genética y religiosa, declaró oficialmente que los Bnei Menashe eran descendientes legítimos de la tribu perdida de Manasés. Esta no fue una decisión tomada a la ligera. El rabino Amar y su equipo de eruditos habían estado estudiando el caso durante años. Habían enviado delegaciones a India para observar directamente las prácticas de los Bnei Menashe. Habían examinado sus tradiciones orales, sus costumbres religiosas, sus patrones migratorios y toda la evidencia disponible. La conclusión fue inequívoca. Después de 2700 años de exilio, una de las tribus perdidas de Israel había sido encontrada. Pero el reconocimiento oficial era solo el primer paso en un proceso que se volvería cada vez más complicado. Una cosa es reconocer que un grupo de personas son descendientes de una tribu israelita antigua. Otra cosa completamente diferente es integrarlos al Estado moderno de Israel con toda la burocracia, las leyes de inmigración y los procedimientos legales que eso implica. Los Bnei Menashe que querían hacer aliyá, emigrar a Israel, tenían que pasar por un proceso de conversión formal. No porque sus creencias fueran incorrectas, sino porque después de 2700 años de separación, había diferencias en las prácticas religiosas que necesitaban ser armonizadas con el judaísmo ortodoxo moderno. Era como si dos ramas de la misma familia que habían estado separadas durante milenios, finalmente se reunieran y descubrieran que aunque compartían la misma sangre y las mismas raíces, habían desarrollado tradiciones ligeramente diferentes durante su tiempo de separación. El proceso de conversión no era realmente una conversión en el sentido tradicional. Era más bien una actualización, una forma de asegurar que los Bnei Menashe que llegaran a Israel pudieran integrarse completamente a la comunidad judía moderna sin ninguna pregunta sobre su estatus religioso. Algunos críticos argumentaron que si realmente eran descendientes de una tribu israelita, no deberían necesitar conversión alguna. Pero los rabinos ortodoxos respondieron que después de tantos siglos de separación era prudente asegurar que no hubiera dudas sobre su estatus judío en el futuro. Lo que siguió fue un goteo lento pero constante de inmigración. Cada año, pequeños grupos de Bnei Menashe hacían el viaje desde las montañas remotas de India hasta Israel. Era un proceso caro, complicado y emocionalmente desafiante para familias que tenían que dejar atrás todo lo que conocían. Pero para los Bnei Menashe no era simplemente inmigración, era cumplimiento profético. Era el fin de un exilio que había durado 2700 años. Era el regreso a casa que sus antepasados habían soñado durante generaciones incontables. Cada familia que llegaba a Israel traía consigo no solo sus posesiones personales, sino también tradiciones orales, canciones ancestrales y memorias que conectaban el Israel moderno con el Israel antiguo de maneras que nadie había anticipado. Era como si piezas de un rompecabezas histórico que había estado perdido durante milenios finalmente estuviera siendo reunido. Las organizaciones judías de todo el mundo comenzaron a tomar nota. Si los Bnei Menashe realmente eran descendientes de Manasés, ¿qué otras tribus perdidas podrían estar por ahí esperando ser redescubiertas? ¿Qué otras comunidades alrededor del mundo podrían tener conexiones similares con el Israel antiguo? El reconocimiento de los Bnei Menashe abrió las puertas a investigaciones similares en otros continentes. De repente, comunidades en África, Asia y América que habían estado afirmando conexiones israelitas durante siglos fueron tomadas en serio de maneras que nunca antes habían experimentado. Era como si el reconocimiento de una tribu hubiera desatado una búsqueda global por las otras. Pero justo cuando parecía que el proceso de retorno estaba estableciéndose en una rutina predecible, eventos dramáticos en India cambiarían todo y demostrarían que estamos viviendo en tiempos proféticamente únicos. Mayo de 2023 será recordado como un mes que cambió todo para los Bnei Menashe que permanecían en India. Lo que había sido un proceso gradual y ordenado de inmigración a Israel, de repente se convirtió en una crisis humanitaria que requería acción urgente.
la violencia étnica explotó a través de los estados de Manipur y Mizoram como un barril de pólvora que había estado esperando una chispa. Los conflictos entre diferentes grupos tribales, que habían estado hirviendo bajo la superficie durante años, finalmente estallaron en enfrentamientos abiertos que pusieron en peligro a toda la población civil. Para los Bnei Menashe, la situación se volvió especialmente peligrosa. Como una minoría religiosa distinta con conexiones conocidas con Israel, se convirtieron en blancos específicos de la violencia. Sus sinagogas, que habían estado funcionando pacíficamente durante décadas, de repente fueron vistas como símbolos de influencia extranjera. Lo que pasó después fue la pesadilla de todo creyente. Sinagogas que habían sobrevivido 2700 años de exilio fueron atacadas y quemadas hasta los cimientos. Rollos sagrados de la Torá, algunos de los cuales habían sido copiados a mano durante generaciones por escribas locales, se convirtieron en cenizas. Imagínate el horror de ver siglos de tradición preservada, destruida en cuestión de horas. Familias que habían mantenido viva la llama de su herencia israelita durante milenios de repente se enfrentaban a la posibilidad de que todo se perdiera en una explosión de violencia sin sentido. Los líderes comunitarios de los Bnei Menashe se encontraron en una posición imposible. Algunos tuvieron que huir de sus hogares en medio de la noche, cargando solo lo que podían llevar en sus manos. Otros se escondieron en las montañas, esperando que la violencia disminuyera lo suficiente como para poder regresar a sus comunidades. Pero lo más trágico de todo fue la pérdida de vidas. Familias enteras fueron separadas. Ancianos que habían sido los guardianes de las tradiciones orales fueron asesinados, llevándose consigo siglos de conocimiento irreemplazable. Niños que habían estado aprendiendo canciones hebreas de sus abuelos, de repente se encontraron huérfanos y sin hogar. Era como si las fuerzas del mal hubieran decidido que después de preservar milagrosamente a esta tribu durante 2700 años, era hora de intentar destruirla completamente justo cuando estaba a punto de completar su retorno profético. Pero aquí es donde la historia toma un giro que demuestra la fidelidad sobrenatural de Dios a sus promesas. Cuando las noticias de la violencia llegaron a Israel, la respuesta fue inmediata y decisiva. El gobierno israelí, trabajando con organizaciones judías internacionales, activó protocolos de emergencia que habían sido desarrollados durante décadas de experiencia, rescatando comunidades judías en peligro alrededor del mundo. Era como una repetición moderna de la Operación Moisés y la Operación Salomón, que habían rescatado a los judíos etíopes durante las hambrunas y guerras civiles en África. Pero esta vez, el rescate era para una tribu que había estado perdida durante casi 3 milenios. Aviones cargados de suministros médicos y alimentos fueron enviados a la región. Equipos de rescate trabajaron con autoridades locales para establecer rutas seguras de evacuación. Familias enteras fueron transportadas desde las zonas de conflicto hasta lugares seguros donde podrían esperar la oportunidad de emigrar a Israel. Lo que debería haber tomado años de procesamiento burocrático de repente se aceleró a cuestión de semanas. La crisis había creado una ventana de oportunidad que permitió que cientos de familias Bnei Menashe hicieran aliyá de maneras que no habrían sido posibles en circunstancias normales. Era como si Dios hubiera usado incluso la violencia y la persecución como herramientas para acelerar el cumplimiento de sus propósitos proféticos. Pero la crisis en India también reveló algo más profundo y más significativo. Los Bnei Menashe no eran la única tribu perdida que estaba experimentando persecución y retorno simultáneamente. Alrededor del mundo, un patrón similar se estaba desarrollando. En Etiopía, los últimos judíos restantes estaban siendo evacuados de situaciones cada vez más peligrosas. En Nigeria, comunidades que afirmaban descendencia israelita estaban siendo atacadas por grupos extremistas. En China, comunidades judías ancestrales estaban enfrentando presión gubernamental creciente. Era como si todas las tribus perdidas estuvieran siendo forzadas a elegir, regresar a Israel ahora o arriesgar la extinción completa. El mensaje profético era claro: el tiempo del retorno no era solo una oportunidad, era una urgencia divina. Para entender completamente el significado profético del retorno de los Bnei Menashe, tenemos que examinar una de las profecías más fascinantes y controversiales del Nuevo Testamento: la visión de Juan sobre los 144.000 sellados en Apocalipsis 7. Esta profecía ha generado debates teológicos durante siglos. Algunos interpretan los 144.000 como un número simbólico que representa a toda la Iglesia. Otros insisten en que se refiere específicamente a descendientes literales de las 12 tribus de Israel.
pero cuando examinas el texto cuidadosamente, la evidencia apunta claramente hacia una interpretación literal. Apocalipsis 7, versículo 4 dice: «Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel». El texto no podría ser más específico. No dice como Israel o representando a Israel, dice claramente de todas las tribus de los hijos de Israel. Los versículos siguientes enlistan cada tribu específicamente. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. ¿Notas algo extraordinario en esta lista? Manasés está específicamente incluido. Después de 2700 años de exilio, después de siglos de ser considerada una tribu perdida, Manasés aparece prominentemente en la profecía del tiempo del fin. Pero hay algo igualmente significativo en lo que no aparece en la lista. La tribu de Dan está notablemente ausente. En lugar de Dan, la lista incluye tanto a José como a Manasés, lo cual es inusual, porque normalmente Manasés y Efraín representan la doble porción de José. ¿Por qué está excluida Dan? Algunos eruditos sugieren que es debido a la asociación histórica de Dan con la idolatría. Fue la tribu de Dan la que estableció el primer centro de adoración idólatra en el Reino del Norte, como se registra en Jueces 18, versículo 30. Daniel 11, versículo 37, también sugiere una conexión entre Dan y el anticristo futuro. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Algunas interpretaciones ven aquí una referencia a un líder que vendrá de la tribu de Dan, pero la exclusión de Dan solo hace que la inclusión de Manasés sea más significativa. De todas las tribus que podrían haber sido incluidas en la lista profética, Dios específicamente eligió incluir a la tribu que había estado perdida durante milenios. ¿Es coincidencia que estemos viendo el retorno literal de los descendientes de Manasés precisamente en el tiempo cuando las profecías del fin están comenzando a acelerarse? No lo creo. El sellamiento de los 144.000 ocurre en un momento específico en la cronología profética. Apocalipsis 7, versículo 3 dice: «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Esto sugiere que el sellamiento ocurre antes de que comiencen los juicios finales sobre la tierra. Es una protección divina para un grupo específico de personas que tendrán un papel especial durante los eventos del tiempo del fin. Apocalipsis 14, versículo 1, nos da más información sobre estos sellados. «Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en sus frentes». Estos individuos están específicamente asociados con el monte Sión, con Jerusalén, con Israel. No son la Iglesia en general, son un grupo específico de israelitas que tendrán un ministerio único durante la tribulación. Apocalipsis 14, versículo 4, nos dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Son célibes, completamente dedicados al servicio de Dios. Son primicias, lo cual sugiere que son el comienzo de una cosecha mayor. Son israelitas específicos que han sido apartados para un propósito especial. El hecho de que Manasés esté incluido en esta lista profética y que estemos viendo el retorno literal de los descendientes de Manasés en nuestro tiempo, sugiere que estamos mucho más cerca de estos eventos finales de lo que muchos creen. Los Bnei Menashe que están regresando a Israel no son simplemente inmigrantes. Podrían ser los precursores de los 12.000 de Manasés que serán sellados durante la tribulación. Su retorno podría ser parte del proceso divino de preparación para los eventos finales. Es una posibilidad que debería hacer que todo creyente preste atención cuidadosa a lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Cuando examinas todos los elementos de la historia de los Bnei Menashe juntos, la preservación milagrosa durante 2700 años, el reconocimiento oficial en nuestro tiempo, la persecución que está acelerando su retorno y su inclusión específica en las profecías del tiempo del fin, una conclusión se vuelve ineludible. Estamos viviendo en el período más proféticamente significativo de la historia humana. Pero los Bnei Menashe no son la única tribu perdida que está regresando. Lo que está sucediendo en India es parte de un patrón global que está emergiendo en múltiples continentes simultáneamente.
En Etiopía, los Beta Israel, judíos etíopes que afirman descendencia de la tribu de Dan, han sido transportados a Israel en operaciones de rescate dramáticas. Durante las hambrunas y guerras civiles de los años 80 y 90, Israel ejecutó operaciones como Moisés y Salomón, que transportaron a decenas de miles de judíos etíopes a Israel. En Nigeria, los Igbo afirman descendencia de varias tribus israelitas y han estado experimentando tanto persecución como un despertar de conciencia israelita. Comunidades enteras han comenzado a observar el sábado, a guardar las fiestas bíblicas y a expresar deseos de emigrar a Israel. En China, los judíos de Kaifeng han mantenido tradiciones judías durante más de 1000 años. Aunque su número es pequeño, su existencia demuestra que las comunidades israelitas se dispersaron mucho más ampliamente de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. En América Latina, miles de personas están descubriendo raíces judías ancestrales que fueron ocultadas durante siglos de persecución de la Inquisición. Los criptojudíos, judíos secretos, están saliendo de las sombras y reclamando públicamente su herencia. El patrón es inconfundible. Alrededor del mundo, comunidades que habían estado ocultas, dispersas o perseguidas durante siglos, están experimentando simultáneamente un despertar de identidad israelita y un deseo de regresar a la tierra de sus antepasados. Esto no es coincidencia, esto es cumplimiento profético acelerado. Ezequiel 36, versículo 24 declaró: «Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país». Esta profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos, de maneras que van mucho más allá de lo que sucedió en 1948. El establecimiento del Estado de Israel fue solo el comienzo. Lo que estamos viendo ahora es la reunificación de todas las tribus dispersas, incluyendo aquellas que habían estado perdidas durante milenios. Jesús mismo profetizó este tiempo en Mateo 24, versículo 31, «Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro». Isaías 11, versículo 12 dice: «Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra». Estas profecías se están cumpliendo literalmente. Los desterrados están siendo juntados. Los esparcidos están siendo reunidos. Las tribus perdidas están regresando a casa. Pero aquí viene la pregunta que debería penetrar el alma de todo creyente. Si Dios es tan fiel a Israel después de milenios de dispersión, ¿cuán fiel es Él contigo? Si Él recuerda tribus esparcidas después de 2700 años, ¿olvidará tus oraciones? Si cumple promesas hechas a Abraham hace 4000 años, ¿puedes confiar en sus promesas para ti? La respuesta está escrita en el retorno de cada tribu perdida. La fidelidad de Dios no tiene límites de tiempo. Sus promesas no tienen fecha de expiración. Su amor no tiene fronteras geográficas. Pero hay algo más. El retorno de las tribus perdidas no es solo sobre Israel. Es una señal para toda la humanidad de que estamos entrando en la fase final de la historia humana como la conocemos. Si los eventos que estamos viendo con los Bnei Menashe y otras tribus perdidas son realmente parte del cumplimiento de las profecías sobre los 144.000 sellados, entonces estamos mucho más cerca de la tribulación y del regreso de Cristo de lo que muchos creen. Esto significa que cada día que vivimos es un día más cerca del momento cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La pregunta no es si estas profecías se cumplirán. La pregunta es, ¿estás preparado para lo que viene? El retorno de las tribus perdidas es una señal en el cielo profético que no podemos ignorar. Es una llamada de atención divina que nos dice que el tiempo se está acortando y que necesitamos estar listos. Como dijo Jesús en Lucas 21, versículo 28, «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Las tribus están regresando, las profecías se están cumpliendo. La pregunta es, ¿estás observando? Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.